Habla la 904. Habla Verois. Cada vez más alto, cada vez más fuerte, cada vez más flores, cada vez mejor. Buenos días, amigos. Estamos, como siempre, en este espacio de comunicación del Partido Nacional de cara a las elecciones nacionales de octubre. Por supuesto, cada vez más firme, con más ganas, con la candidatura de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. El Partido Nacional, vemos que encuesta tras encuesta viene demostrando que esta ola de esperanza compartida está creciendo. Y nos quedan muy pocos días para octubre, pero de trabajo y sobre todo, que creo que es la esencia de cualquier actividad política, es de propuestas, de ideas. Yo siempre he sido un político que no he tratado de hacer de esto un espectáculo, sino que he tratado siempre de encaminar los diferentes puntos de vista políticos con fundamento. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de tantos años de la carrera política. También, por supuesto, habrá gente que no comparte nuestras ideas y no entiende qué es eso, que es simplemente un punto de vista diferente para un mismo objetivo, que es el desarrollo del país y del departamento. Nosotros tenemos la conciencia tranquila que siempre hemos hecho lo mejor, con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad, tratando de estudiar y de encarar los temas de la mejor forma. Por eso, por cuarta vez, me ha tocado ser el miembro informante del Partido Nacional en la rendición de cuentas. La semana pasada analizamos con ustedes muchas cosas que hacen a la macroeconomía, que de repente son tediosas, son medias complicadas de nosotros, por supuesto, que tratamos de estudiar y más de transmitir esto, pero que hacen a lo que es el bolsillo de cada uno de los uruguayos. Y eso es lo que a nosotros siempre nos ha importado, tratar de que cada uno de los uruguayos tengan una mejor calidad de vida. Para que el crecimiento económico vaya acompañado de desarrollo, tres son las áreas más sensibles. Una es la infraestructura, que nosotros hemos venido hablando y vamos a dedicar, porque vamos audición tras audición, ir hablando de los diferentes puntos que consideramos fundamentales en las diferentes propuestas y sobre todo trabajo del gobierno nacional en estos 5 años. Energía, por un lado, que es demasiado técnico, y educación. Hoy queremos detenernos en un tema que es la educación. Nosotros no somos expertos, pero no solamente los expertos y los idóneos pueden hablar de educación. Todos tenemos y sentimos la necesidad de hablar de educación, porque es aquí donde interviene la expansión del conocimiento y de la productividad. Sin educación no estamos fortaleciendo el desarrollo del país. Le ponemos un techo, limitamos el desarrollo del país si no educamos bien a las nuevas generaciones. La educación debe cumplir una doble condición en la sociedad. Debe ser eficaz y eficiente en términos de calidad y de equidad, por cuanto se vuelve una variable clave para el desarrollo de la sociedad y de las personas. Lo decíamos el otro día en el Parlamento. Nosotros encontramos que en esta rendición de cuentas algunas pautas que se venían dando en anteriores rendiciones de cuentas se mejoraron. ¿Y de qué hablo? Sobre todo de los avances de las reformas edilicias. Ustedes recordarán que llegaban estas épocas de comienzo de clases y siempre había problemas con los locales, con los edificios de la educación. Esto realmente no sucedió. También ha habido un despliegue de programas, de intervenciones en el territorio. Se advierte la diversificación de la oferta educativa. En ANEP, entre las líneas transversales que definieron, merece destacarse el fortalecimiento institucional en lo referente a la organización, gestión, aprendizaje, evaluación, innovación y trabajo en redes. Esto es lo positivo. Pero cuando uno analiza la inversión que se ha hecho en educación en el país, y estamos hablando más de 2.000 millones de dólares, en un presupuesto de más de 14.000 millones de dólares. Estamos llegando casi a 14.500 millones de dólares, es el presupuesto anual que el país tiene. Dedica a educación
más de 2.000 millones de dólares. Es una excelente inversión y es honesto reconocerlo, que es la mayor educación en la historia del país. Claro, es el mayor presupuesto, también tenemos que analizarlo en relación al presupuesto, pero es una de las mayores, es la mayor inversión que se ha hecho. Pero cuando pasamos raya, esto es cuando vemos los resultados, que todo esto no solamente tenemos que mirar la cantidad y las cosas buenas, que lo dijimos recién, lo analizamos con ustedes. Cuando pasamos raya de esto, nos queda un sabor, un gusto a poco. ¿Y por qué digo esto? El rezago, la repetición y la no culminación en los ciclos medios de educación constituyen para mí uno de los principales problemas. Acá este es un problema, y el otro problema determinante es que la educación siempre ha sido un elemento para sacar a la gente, para desarrollar a las personas. Esto es, para quebrar las desigualdades en la sociedad. Y esto, cuando analizamos los números, no se viene cumpliendo. Vamos a ir concretamente a los números. Más de un 60% de la población joven entre 18 y 25 años no tiene secundaria completo. Estamos hablando de un 60% de la población entre 18 y 25 años no tiene secundaria completo. Casi un 50% de los estudiantes de 15 años, la mitad de los estudiantes de 15 años, no logran niveles suficientes para insertarse en la actividad productiva y laboral. Estas son cifras concretas. La mayoría de los jóvenes que actualmente ingresan al mercado laboral tienen aproximadamente 9 años de educación formal. En otros países tienen 14 años de educación formal en los países desarrollados. Seguimos analizando números. Casi la mitad de los jóvenes entre 12 a 29 años se desvincularon del sistema educativo. Habiendo llegado a iniciar la educación media, declaran como la principal razón del alejamiento la falla de interés, que no tienen interés en aprender o que tienen interés en aprender otras cosas. Y estamos hablando de un 47.6, casi la mitad. Entre los jóvenes más pobres, y esto es lo que yo recién analizaba con ustedes, que la educación debe necesariamente quebrantar las diferencias de clase que hay en la sociedad. Entre los jóvenes más pobres, además del desinterés y del trabajo, también significa el alejamiento de la educación, el embarazo temprano. La brecha educativa en Uruguay, tradicionalmente la educación fue el gran nivelador de las diferencias sociales. En los últimos años, a pesar de que la sociedad hizo un enorme esfuerzo económico, este nivelador de las clases sociales no se ha visto. Los resultados muestran que los pobres siguen siendo pobres y están rezagados en la educación. Si bien la participación en la educación de las personas provenientes de hogares más pobres subió por tercer año consecutivo, y nosotros lo tenemos que reconocer, porque si analizamos todo, tenemos que analizar todo. No somos de lo que analizamos simplemente una parcialidad de la información para tratar de imponer nuestro punto de vista. Tenemos que analizar todo y en el todo intercambiar qué es lo mejor. La desigualdad estructural con base en los ingresos de hogares sigue siendo importante. A los 3 años, para dar un ejemplo, asisten a un centro educativo aproximadamente 4 de cada 10 niños, esto es un 46% proveniente de hogares pobres. O sea que de 10 niños pobres, 4 van a centros educativos. Cuando vamos a los hogares más ricos, esto se transforma que de cada 10 niños, 9 asisten a los centros educativos. A los 21 años, para no andar en cada una de las franjas de edades, a los 21 años la diferencia entre el primer quintín, esto es, entre los más pobres y los más ricos, es mayor. Es de un 63.2. Mientras que en el 2011, estamos analizando el 2013, había sido de un 60.7. O sea que la diferencia educacional entre los más pobres y los más ricos era del 63% en el 2011 y hoy es de el
hoy es mayor aún, estamos hablando de un 72.3. Esto, analizándolo a año, es para que ustedes se den cuenta que la educación es el gran desnivelante de las diferencias sociales. Y cuando analizamos los más chicos y los más grandes, los de 21 años, las diferencias se mantienen y se agrandan año tras año. Si bien la mitad de los jóvenes entre 15 a 20 años se dedican exclusivamente a estudiar, casi 3 de cada 10 aún no terminan la educación media y solo el 15 realizan estudios terciarios. Hasta los 16 años la diferencia de cobertura educativa entre Montevideo y el resto del país son relativamente menores. Pero cuando superamos los 16 años ya tienden a ser superiores en Montevideo. Y tienden a ser superiores en Montevideo a partir incluso de los 12 años. La participación en el sistema educativo en Montevideo de los jóvenes es de un 48%, mientras que en el resto del país es del 31%. Para esto también tenemos que analizar la educación. Los lugares con más bajos ingresos se han caracterizado por la alta proporción de personas que no alcanzan a superar el nivel de instrucción primaria. En el 2012, más de la mitad, estamos hablando de un 54.2% de las personas pertenecientes a hogares pobres, no alcanzan a superar este nivel educativo. Por lo tanto, la educación tiene que acompañar el desarrollo del país. Es más, un país no se desarrolla si no tiene una buena educación. Para esto hay que invertir. Y esto es lo que se ha hecho. Se ha invertido, lo analizamos recién en cifras. Se ha tratado mejorar en algunas áreas, como lo decíamos recién. Pero si pasamos raya, la educación tiene que ser el elemento desnivelante en lo que respecta a las clases sociales de la comunidad, de la sociedad. Por lo tanto, cuando pasamos rayas es un sabor a poco. Porque vemos que los jóvenes siguen abandonando. Sigue habiendo un rezago importante, una repetición importante, y el desnivelante de clase social que es la educación, cada vez vemos en los más jóvenes, en los más pequeños y en los jóvenes ya desarrollados que los pobres siguen estando rezagados con respecto a los que vienen de hogares ricos. Por lo tanto, no se han cumplido las metas, no es hora de pasar factura. Esto me parece que no es concretamente nuestro objetivo, ni es lo que debemos hacer. Lo que tenemos es que reconocer que cuando se invierte, también no solamente se trata de hablar de la inversión o que queremos más inversión, sino que tenemos que analizar los resultados de lo que se ha invertido. Por consiguiente, las diferencias en la participación en el sistema educativo revelan y siguen revelando la persistente desigualdad social. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Más flores, cada vez mejor. Habla la 904. Habla Verois. Cada vez más alto.